Hola, muy buenas. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, primero daros las gracias de nuevo por poderos conectar, por invertir parte de vuestro tiempo. Entonces, os damos la bienvenida a esta serie de píldoras formativas que lanzamos a finales del 2025 y con la cual continuamos en este momento con la mencionada todo lo que tienes que saber sobre el radón y la IAQ. Entonces, bueno, seguramente ya los conocéis, pero nada, breves presentaciones. Tenemos a Carlos Martínez, responsable de formación y transferencia de conocimiento de Sodeca. Y por otro lado, también tenemos a José Luis Gutiérrez, asesor especialista de medición de radón para Radon Nova. Entonces, como la parte importante la van a hacer ellos, les doy paso y en este caso empezará José Luis. Todo tuyo. Vale, muchas gracias, Elena. Voy a compartir primero la presentación porque aunque la hemos probado antes y funcionaba todo perfecto, justo ahora seguramente es cuando da los problemas. Vale, ahí lo tenéis que estar viendo todos. Vale, Sí, ¿no? perfecto. Se ve todo. Se ve Sí, bien, sí, José Luis. Perfecto. Vale, bueno, pues muchas gracias, como os decía antes, muchas gracias, Elena, por la introducción y, bueno, gracias a todos también por vuestro tiempo hoy por la tarde para participar en este seminario sobre radón. Es un placer estar aquí en este seminario y hablar hoy sobre, bueno, una de mis pasiones que es sacar radón y hacerlo aquí en este marco organizado por el clúster de calidad del aire interior, el clúster IAQ. Bueno, para no enrollarme mucho y ser lo más ágiles posibles, aquí tenéis mis datos de contacto. Como ha dicho Elena, trabajo en la empresa Radonova, estoy situado en Suecia. Y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto, mis redes, soy muy activo en redes, intento hacer toda la divulgación posible sobre radón y también, bueno, sobre otras cosas. Soy físico de formación y desde hace muchísimos años llevo trabajando en Radonova en Uppsala, en Suecia. Hoy la presentación vamos a comenzar con una pequeña introducción para tratar de establecer el marco sobre gas radón. Seguramente a muchos de vosotros, de los que estáis participando en esta reunión, ya os suena, porque últimamente, bueno, ha cobrado está muy vigente el tema del radón, porque, bueno, como seguramente después hablará Carlos, es el primer año en el cual se aplica la nueva instrucción de medida de radón en puestos de trabajo, la IS 47 del Consejo de Seguridad Nuclear. Con lo cual, pues bueno, ahora mismo está muy en boga, ¿no? Todo el mundo ahora mismo estamos hablando de radón y yo creo que esta introducción va a intentar dar las pautas más básicas, más esenciales sobre este gas. Y fijaros, primero me gusta siempre comenzar con un número, ¿vale? Lo que veis aquí, 1200. Este número seguramente no os diga nada, ¿no? Los números muchas veces no dicen nada a no ser que los pongamos en contexto y lo vamos a hacer ahora mismo. Fijaros. La imagen tenéis es una fotografía del aeropuerto de Bruselas, tomada ya hace algunos años. Imaginaros lo que habría pasado si en un aeropuerto, hoy por ejemplo, en cualquier aeropuerto, de golpe se estrellan 4 aviones Airbus A320. Sería una tragedia, bueno, mundial, no solamente regional donde ocurre, sino que sería mundial. Morirían de repente a lo mejor 1.200 personas. Bueno, una tragedia ha ocurrido, lo lamentamos todos. 1.200 aproximadamente es el número de muertes que suceden todos los años en España debido a accidentes de tráfico. Con lo cual ya empezamos a poner un poco más en contexto este número de 1.200. Pero es que 1.200 también es el número de fallecidos y de fallecidas que hay todos los años, en este caso concreto en España, debido a un cáncer de pulmón que se ha generado como consecuencia de una exposición a gas radón. ¿Vale? Con lo cual ya de alguna manera podemos hacernos cargo de la magnitud del problema. Otro número, también muy importante, del que seguro vamos a hablar hoy a lo largo de todo este seminario, son los 300 becquerelios por metro cúbico. Este es el nivel de referencia de promedio anual de concentración de radón en la legislación actualmente en España. Y aquí hay varias cuestiones que tenemos que fijarnos en esta transparencia. Primero, estamos hablando de un promedio anual. Y esto es así porque los niveles de radón oscilan de manera muy grande, pueden cambiar varios órdenes de magnitud en intervalos de tiempo muy cortos, ¿de acuerdo? Por lo que
lo realmente importante es la concentración anual promedio, para tener en cuenta, por un lado, todas esas oscilaciones de los niveles de radón que ocurren de forma natural y, por otro lado, porque desde un punto de vista de protección a la salud, lo fundamental son las exposiciones a largo plazo. ¿De acuerdo? No las exposiciones a corto, sino las exposiciones a largo plazo. Esas son las que realmente tienen influencia al cabo de varios años en el desarrollo o no, o en la probabilidad de desarrollar o no un cáncer de pulmón. Porque siempre estamos hablando, cuando hablamos de radón, de probabilidades. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Hablamos siempre de probabilidades. Estamos hablando de efectos estocásticos, no son efectos deterministas. Dicho esto, es muy importante tener en cuenta que los 300 estamos hablando también de niveles de referencia y no hablamos de un límite. Es decir, un valor de 320 becquereles por metro cúbico no es una tragedia. Un valor de 295 becquereles por metro cúbico tampoco es que estemos celebrándolo, que nos hemos quedado 5 becquereles por metro cúbico por debajo del nivel de referencia. En ambos casos estamos en torno al nivel de referencia. Y esto también es importante entender, porque cuando hablamos de radón no existe ningún umbral por debajo del cual la concentración sea segura al 100%. No existe. ¿Vale? Evidentemente, en algún momento hay que poner un nivel de referencia para poder tomar decisiones, ¿no? Y los 300 becquereles por metro cúbico vienen como consecuencia de la directiva europea que aplica a los 27 países miembros. Diferentes países han elegido diferentes niveles de referencia. Por ejemplo, en Suecia, donde trabajamos, tenemos 200 becquereles metro cúbico. En España se han elegido 300. Hay otros países que han elegido incluso 100 becquereles por metro cúbico. Esta transparencia siempre es interesante colocarla porque es el ejemplo de transparencia, o mejor dicho, es el ejemplo de esquema en el cual no se entiende absolutamente nada. ¿De acuerdo? Si los participantes que estáis aquí me lleváis la contraria y decís está todo claro, pues entonces terminamos el seminario y no continuamos porque sería una auténtica sorpresa. Lo que intenta reflejar, esto está tomado del Atlas Europeo de Radiación Natural, lo que intenta reflejar este esquema es la complejidad del gas radón. ¿Vale? Hay muchísimos factores que afectan en los niveles de radón en un edificio. Factores antropogénicos, factores naturales, factores incluso externos a las propias radiaciones ionizantes. Todos ellos contribuyen de una forma o de otra a controlar o regular los niveles de radón que hay dentro de un edificio. Y aproximadamente es lo que intenta demostrar este esquema que tenéis aquí en la transparencia. Además, el radón es un gas que es de origen natural, proviene de nuestro planeta, y la fotografía que tenéis aquí, la famosa fotografía tomada por una de las ondas Apolo desde el espacio exterior de nuestro planeta Tierra, aquí es donde estamos aproximadamente unas 8.000 millones de personas, más o menos, por ahí debemos andar. Un planeta que, bueno, yo siempre me gusta comentar que es totalmente insignificante en el universo, o sea, no pinta nada, ¿de acuerdo? Si salimos de nuestro sistema solar, nadie sabe que existimos. Pero es importante recordar que este planeta en el que vivimos es radiactivo. Y lo ha sido siempre. De hecho, hace miles de años era mucho más radiactivo de lo que es ahora. Y el radón es un gas que es natural. Por lo tanto, es un gas que procede de nuestro planeta y es igualmente, al igual que el planeta, es un gas que es radiactivo. Y se encuentra presente absolutamente en cualquier lugar del planeta. ¿Vale? No hay lugares del planeta en los cuales la concentración de radón en los edificios sea cero. No existe. ¿De acuerdo? Todos los edificios tienen niveles de radón, obviamente unos más que otros. ¿De acuerdo? Y de alguna manera es de lo que se trata un poco de averiguar con las medidas. Lo hemos comentado antes, cuando hablamos de radón hablamos de riesgos y estamos rodeados de riesgos constantemente. Es muy típico en el verano, riesgos por horas de calor, lo que hablamos antes de los aeropuertos, riesgos también por exposición a radón. El radón se descubre a principios del siglo XX, unos años un poquito después de que Marie y Pierre Curie descubrían el radio, y una de las personas que trabajó en esos primeros inicios de radón, descubriendo el radón, fue Friedrich Ernst Dorn, un físico alemán que, bueno, al mismo tiempo también Rutherford estaba trabajando en algo parecido también, que eran unas emanaciones misteriosas que procedían del radio. Las características principales del radón las tenéis aquí en la diapositiva. Es un gas radiactivo natural. 3 palabras que son muy importantes recordar. Es un gas,
Es radiactivo y es natural, ¿de acuerdo? Es un gas noble, con lo cual no interacciona con ningún otro gas, con ningún otro elemento químico. Todo el radón que estamos inhalando lo vamos a exhalar, ¿de acuerdo? La pregunta inmediata es, entonces, ¿dónde está el problema? El problema estaría en el último punto de esta lista que tenéis aquí, en sus descendientes. Los descendientes del radón no son gases, son emisores alfa de alta energía, ¿vale? Y estos descendientes son los que se depositan en las paredes del tracto respiratorio. Dicho de otra forma, tenemos emisores alfa dentro de nuestro propio cuerpo y eso es lo que convierte al radón en un agente cancerígeno. Sobre si es un gas el problema de radón es natural o no, habría mucho que discutir, porque estos dos bloques que tenéis aquí en la diapositiva están estrechamente relacionados. Las concentraciones elevadas de radón en un edificio no es algo normal, ¿de acuerdo? No es natural encontrar niveles elevados de radón en un edificio. Muchas veces son consecuencia de las prácticas constructivas, ¿vale? Pero obviamente nadie hace un edificio a sabiendas para poder generar niveles elevados de radón dentro del edificio. Pero esas mismas prácticas constructivas son las que se utilizan después para reducir esos niveles de radón. Dicho de otra manera, los niveles de radón se pueden reducir, de hecho se reducen, ¿vale? Tienen solución, en muchos casos una solución relativamente sencilla, como que seguramente después a lo mejor Carlos nos va a contar un poquito sobre eso, pero las prácticas constructivas influyen mucho sobre los niveles de radón del edificio. Ya para ir terminando esta introducción, aquí podéis ver un esquema de las principales fuentes de radiación. Seguramente algunos, antes de entrar en esta reunión, en este seminario, si hubierais recibido la pregunta de, bueno, ¿de dónde nos viene la radiactividad? Casi todos habríamos dicho, viene de las centrales nucleares y viene de las explosiones nucleares, etcétera, lo cual es rotundamente falso. La mayor parte de la radiactividad la recibimos de manera natural, como podéis ver aquí en este esquema que está tomado de ANSKIAR. ANSKIAR es una de las organizaciones de las Naciones Unidas trabajando sobre radiaciones ionizantes. En la parte azul de la derecha veis que en torno a un 40 y tantos % de la dosis de radiación que recibimos es debida a gas radón. Podemos juntar otras fuentes naturales, como pueden ser los rayos cósmicos, la dosis de radiactividad que recibimos en nuestra comida, en nuestra bebida, dosis de radiactividad que procede directamente del suelo. Todo eso aproximadamente engloba en torno a un 80 y tantos % de la dosis de radiación que recibimos, que es de origen absolutamente natural. Tres fuentes principales de radón. Veis aquí los tres circulitos de tamaño diferente y eso está hecho a propósito porque en la parte de la izquierda tendríamos el suelo, el subsuelo del edificio es la principal fuente de radón, luego en orden de importancia irían los materiales de construcción y finalmente iría el agua. ¿De acuerdo? Esas son las tres principales fuentes de radón en un edificio y aquí tenéis las diferentes vías de entrada. ¿De acuerdo? Puede venir del subsuelo, entra por grietas, etcétera. Tiene muchísima movilidad. Y yo creo que con esto, Carlos, me he comido aproximadamente en torno a unos 10 minutos, como teníamos hablado. Aquí tenéis mis datos de contacto y yo creo que ahora Carlos tiene algo también importante que contarnos. Muchas gracias. Carlos, todo Perdón. tuyo. Perdón, José Luis, que me he adelantado compartiendo pantalla. Luego Nada. seguro que podemos volver a poner los datos de contacto. Yo estoy muy contento porque me toca empezar con la parte más divertida y que más le gusta a todo el mundo, que es la normativa referente al radón. Yo creo que ahora va a ser cuando se note la explosión de júbilo entre los asistentes. Bueno, lejos de la risa, creo que es algo importante conocer qué normativa nos aplica en todo esto. La normativa al final rige muchas de las cosas que hacemos. Em, Creo que se nos ha olvidado decirlo, pero podéis ir dejando las preguntas que se os vayan ocurriendo en el apartado que tenéis habilitado para ellos y después de cada bloque, vamos a tener 3 bloques, pues iremos comentando algunas de ellas. Así que no seáis tímidas y si tenéis que preguntarle a José Luis por esa diapositiva tan poco entendible como él ha dicho que tenía, pues no tengáis dudas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar de normativa. Yo me quiero centrar en dos tipos de normativa, la normativa específica de radón y la normativa relacionada. Al final creo importante dar pequeñas pinceladas sobre la normativa de calidad del aire interior ahora mismo en España, porque va a estar muy relacionada también con las concentraciones de radón que podamos encontrarnos, ¿de acuerdo? Como digo, voy a empezar por la normativa específica. Nos vamos a 2019, donde se pone en marcha un nuevo
documento básico dentro del documento básico de salubridad del Código Técnico de la Edificación, que es el HS6, que es el de protección frente a la exposición al gas radón, ¿de acuerdo? Por primera vez aparece en este gran libro de la edificación un apartado específico para construir pensando en protegernos contra los peligros del gas radón, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice este apartado, este documento básico? Bueno, nos dice en primer lugar que todo lo que nos va a contar va a ser de aplicación en edificios de nueva construcción y en edificios existentes cuando se trate de ampliaciones para la parte nueva o cambios de uso en todo el edificio si el cambio de uso es importante o solo en la zona afectada si el cambio es solo significativo en la zona afectada. También nos dice que no es aplicable en locales no habitables y ni en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos intermedios, ¿de acuerdo? Y aquí nos hace una aclaración que es que, por ejemplo, podría ser un patio inglés, ¿de acuerdo? O una entrada a un hall de un hotel que esté totalmente abierto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos establece este apartado del código técnico? En primer lugar, como ha adelantado José Luis, nos establece una concentración de radón límite, ¿de acuerdo? A ver, me vais a permitir un momento porque no estoy logrando ver bien la pantalla. A ver si ahora. Vale, ahora sí. Nos va a establecer, como decía, una concentración de radón límite que lo va a fijar en 300 becquerelio metro cúbico. Luego explicará José Luis seguro mejor que esto es un promedio anual y cómo se tiene que medir, ¿de acuerdo? Pero básicamente ese promedio anual no puede superar los 300 becquerelio metro cúbico. Em, Como desde el código técnico se intuían que realizar todas las medidas que se tenían que realizar antes de construir iba a ser muy difícil, porque el radón se mide, como luego explicará José Luis, con un ambiente, digamos, en el que se vaya a utilizar ese edificio, lo que se hizo fue, basado en un mapa del potencial radón que desarrolló el Consejo de Seguridad Nuclear, se establecieron dos zonas de riesgo de exposición a gas radón. Bueno, yo me atrevería a decir tres zonas, ¿no? Una primera zona cero en la que se presupone que el riesgo de tener altas concentraciones de radón no existe y por lo tanto no hay que aplicar ningún tipo de solución constructiva. Una zona que llamamos uno de peligro, digamos, intermedio, ¿de acuerdo? En las que nos va a obligar la normativa a colocar o bien una barrera de protección frente al radón entre el terreno y el primer local habitable de la edificación, o bien un espacio de contención ventilado. Luego en la parte de soluciones explicaremos muy bien qué significa esto. Y luego tenemos los municipios de zona 2, de riesgo más alto, ¿de acuerdo? En los que hay que colocar obligatoriamente una barrera de protección y además un espacio de contención ventilado o un sistema de despresurización del terreno. Repito, lo veremos más adelante en qué consiste cada una de estas soluciones y alguna más de regalo, ¿de acuerdo? Bueno, en el apéndice B podéis ver un ejemplo de cómo se listan todos los municipios, digamos en el código técnico, que aparecen en zona 1 y en zona 2, ¿de acuerdo? Entonces se puede ver de un vistazo muy fácil, pues si voy a hacer una edificación en un municipio concreto, saber si tengo que sujetarme o tengo que acogerme a estos requisitos que me pone el código técnico, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda normativa de relevancia en materia de radón en España, que es el Real Decreto 1029 del año 2022, también conocido como REPSI, de acuerdo, que es el Real Decreto que estipula en su capítulo 3 los requisitos en los lugares de trabajo para mitigar la exposición al gas radón. ¿De acuerdo? Este es un Real Decreto que, como veis en el año, aparece en el año 2022 a finales, y establece que los titulares de las actividades laborales que se desarrollen en los lugares de trabajo citados a continuación deberán estimar el promedio anual de concentración de radón en el aire, y son tres los casos. Lugares de trabajo subterráneos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una mina. Lugares de trabajo donde se manipule o aproveche agua de origen subterráneo, por ejemplo, un balneario. Y lo más importante y lo que agrupa más cantidad de puestos de trabajo, lugares de trabajo situados en planta bajo rasante o planta baja de los términos municipales de actuación prioritaria. ¿De acuerdo? Lo que nos dice este Real Decreto es que cuando las concentraciones de radón en el aire en promedio anual superen el nivel de referencia de 300 becquerelio metro cúbico, el titular de la actividad laboral deberá tomar las medidas oportunas para reducir las concentraciones y la exposición al radón. Y tras lo cual deberá reevaluar el promedio anual de concentración de radón en el aire del lugar de trabajo. Si aún así, después de poner las soluciones
que puede poner, que luego veremos, persiste esta superación del límite establecido, ya habla de otra serie de medidas que tienen que tomar, como limitar la exposición en determinadas zonas de trabajo, el número de horas donde puede haber trabajadores, etcétera, etcétera. Pero lo que no terminaba de dejar claro en este artículo en este Real Decreto, era cuáles son esos términos municipales de actuación prioritaria, ¿de acuerdo? Y hace relativamente poco, el año pasado en concreto, conocimos, bueno, aquí lo ponía, ¿no? Perdón, me he saltado una cosa importante. Es verdad que en el artículo 76 ya establecía los requisitos para la estimación del promedio anual de concentración de radón, que tendrán que ser acometidos por el titular de la actividad laboral y que el laboratorio que realice la medida deberá estar acreditado de acuerdo a la norma UNEN ISO IEC 17025, que creo que luego José Luis nos hablará un poco más en detalle. Ahora sí, decía que nos faltaba por conocer cuáles eran esos términos municipales de actuación prioritaria. Bueno, pues hace relativamente poco, el año pasado, se presentó la IS 47, la Instrucción de Seguridad 47, en el que ya se establece en su artículo tercero la relación de términos municipales de actuación prioritaria, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Lo que nos dice es que son términos municipales de actuación prioritaria contra el radón, a efectos del artículo 79, los incluidos en la zona 2 del apéndice B de la sección HS6 del documento básico de seguridad. En resumidas cuentas, de la tablita que os he mostrado antes, que está en el apéndice B del código técnico, el HS6, pues todos los términos que estén en zona 2, ¿de acuerdo? Todos esos términos municipales que estén en zona 2 están obligados los titulares de la actividad laboral a realizar mediciones a poner remedio en el caso de que se superen las concentraciones límite, ¿de acuerdo? También da una serie de consejos en cuanto a la planificación de estudios de medición. No tenemos todo el tiempo del mundo, así que lo voy a dejar ahí, ¿de acuerdo? Me gustaría cerrar muy brevemente en un minuto con las dos normativas básicas de referencia en materia de calidad del aire que aplican a edificios residenciales y no residenciales. Si empezamos por los no residenciales, tenemos el RITE, ¿de acuerdo? Que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. El RITE básicamente divide estos ambientes de edificios no residenciales entre zonas con mayor o menor exigencia de calidad del aire, y da 1 para zonas de mucha exigencia, y da 2 intermedia, y da 3 un poco más baja, ¿de acuerdo? Luego se basa su principio de funcionamiento en 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, que hay que introducir aire exterior para ventilación en unos ratios dependiendo del número de personas en las zonas de ocupación permanente y del área en las zonas de ocupación no permanente, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tener renovación con aire exterior obligatoria. En segundo lugar, obligatorio que este aire exterior esté filtrado, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, que a partir de una cantidad de aire determinado de extracción, obligatorio el uso de recuperación de calor para mitigar, digamos, el gasto térmico que pueda suponer esta ventilación, ¿de acuerdo? Si estudiamos el código técnico de la edificación en su parte HS3, vemos que el mantra fundamental para los locales de viviendas, es decir, para los edificios residenciales, es que el aire debe circular de los locales secos a los locales húmedos, ¿vale? Tenemos un aire de aportación en los locales secos y un aire de extracción en los locales húmedos. Lo que ocurre es que no, según el código técnico y a día de hoy, no es obligatorio que este aire de aportación sea mecánico. Lo que sí es obligatorio es que la extracción sea mecánica. Y a esto nos lleva a una parte muy importante, y con esto voy a acabar, que es si se define un sistema de ventilación un sistema de ventilación en la que solo la extracción sea mecánica y la aportación sea natural, se corre el riesgo de que los locales queden en depresión. Aquí tenéis un ejemplo de si hacemos un cálculo con varias habitaciones, 2 habitaciones, un baño, 3 habitaciones, 2 baños, 4 habitaciones, 2 baños, con los caudales que nos pone en la tabla, vemos que casi siempre queda la vivienda en depresión, ¿de acuerdo? Es decir, se extrae más aire del que se aporta. Y esto todavía se puede acrecentar más si el aire de aportación es natural, ¿de acuerdo? Porque la ventilación natural ni es continua ni se puede controlar, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero contar esto? Bueno, porque como luego veremos en la parte de soluciones, los locales en depresión invitan a todos los contaminantes a entrar, y más concretamente van a invitar al radón a entrar, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto que tenemos que tener claro es que si tenemos una vivienda con una concentración de radón elevada, tenemos que alejarnos de la depresión, tenemos que acercarnos más a la regulación de caudales para que sean equilibrados o en ligera sobrepresión. Luego lo veremos, pero esto
quería comentarlo porque, en cierta manera, puede ser que la normativa se esté contradiciendo, ¿no? Tenemos un apartado que claramente es para proteger de la entrada de radón en el edificio y tenemos otro apartado que podría favorecer la entrada de radón en el edificio, ¿de acuerdo? Bueno, por mi parte lo dejo aquí y pasamos al siguiente punto, si os parece, y a las dudas que puedan surgir. Vale, muchas gracias, Carlos, y gracias, José Luis. Como bien ha dicho Carlos antes, tenéis el apartado de chat y de preguntas y respuestas para que podáis poner cualquier duda. Entonces, yo tengo un par de preguntas, pero no sé si os las realizo ahora o nos esperamos al final, chicos. Como hemos sido un poco pillados de tiempo, si te parece, las dejamos para el final Vale, y seguimos avanzando, ¿de acuerdo? perfecto, me las anoto. Entonces, ahora para la parte de medición, José Luis, adelante. Vale, se me escucha bien, ¿no? Elena, es que he cambiado, Sí, creo que tenía un problemilla con el micrófono, entonces he cambiado de micrófono. Vale, perfecto. vamos a ver. Vale. Vale, pues vamos a hablar un poquito ahora de la parte de medida. A ver, vale. Y vamos a empezar primero clasificando los diferentes sistemas de medida de radón que existen actualmente, ¿de acuerdo? Porque lo primero que tenemos que hacer, como hemos comentado antes ya, es medir, ¿vale? O sea, si no medimos, no sabemos si tenemos el problema o no. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es llevar a cabo una medida para ver la magnitud del problema que tenemos en el edificio. Y claro, ahí es donde surge la gran pregunta, ¿no? Como veis aquí en la diapositiva, hay muchos diferentes sistemas de medida de radón que se clasifican en dos grupos. Primero tenemos los sistemas pasivos y luego tenemos los sistemas activos. ¿Qué entendemos por sistemas pasivos? Por sistemas pasivos entendemos equipos, detectores, que al finalizar el tiempo de exposición, lo que nos van a dar es un resultado numérico, es un valor junto con una incertidumbre. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Toda medida de cualquier parámetro, no solamente hablando de radón, ¿eh? O sea, cuando estás en casa y tienes temperatura y te pones el termómetro y dices, uy, tengo 38 grados, eso es mentira, no tienes 38 grados, ¿vale? Tendrás 38 más menos 1, más menos 2, más menos 3. La temperatura exacta no la vas a conocer jamás, ¿de acuerdo? O cuando te mides en la báscula, o sea, también tiene su incertidumbre, ¿vale? Cualquier medida tiene su incertidumbre. Obviamente, en el caso del radón es la misma situación también. Con un sistema pasivo, el resultado es un número con una incertidumbre al final del tiempo de exposición. Y ese tiempo de exposición va a depender mucho del sistema que estemos utilizando. Aquí tenéis algunos ejemplos de sistemas pasivos, detectores de trazas nucleares de estado sólido. Estos serían los famosos CR39, de los que hablaremos a continuación. Cartuchos de carbono activo, que se miden mediante la técnica de centelleo líquido. Electretes, que también hay. También tenemos esa tecnología para medir las concentraciones de radón. Es decir, hay diferentes opciones, ¿vale? Elegir una u otra, pues bueno, dependerá de muchos parámetros. Y por otro lado, tenemos los sistemas activos. Estos sistemas activos últimamente están muy en desarrollo y cualquiera puede entrar en Internet y encontrar dispositivos de medida de radón en activo desde, bueno, valores muy baratitos hasta tremendamente caros, ¿no? En todos ellos funcionan de una manera muy similar. Lo que nos otorgan es una serie temporal de datos. En esa serie temporal de datos vamos a ver subidas y bajadas de niveles de radón, lo que comentábamos antes también al principio del seminario. Y vamos a observar cómo puede ocurrir que esas subidas y bajadas sean muy grandes. ¿De acuerdo? Pueden ser muy marcadas, en intervalos de tiempo muy cortitos, de unas pocas horas. Entonces, bueno, cuándo utilizar un sistema pasivo o cuándo utilizar un sistema activo, pues va a depender de muchas situaciones, ¿no? De muchas características. Lo habitual y lo más recomendado cuando se inicia una medida de radón en un lugar en el cual no se ha medido nunca, no tenemos información, se debe llevar a cabo una medida con un sistema pasivo, ¿vale? Y al cabo del tiempo de exposición, conocer el resultado. Y dentro de los sistemas pasivos, los más utilizados o los más sencillos de utilizar serían los detectores CR39, ¿vale? Este tipo de detectores, aquí tenéis un poco todo el proceso de medida.
Un detector CR39 es un material plástico, ¿de acuerdo? CR39, no me preguntéis luego en el chat qué significa, porque no lo sé, ¿vale? Pero si entráis un poco en Wikipedia, yo estoy encontrando información que, bueno, es una especie de identificación de un material plástico, una especie de polímero, pero sí que es cierto que las primeras veces que se comenzó a utilizar este material fue en la Segunda Guerra Mundial en las alas de los cazas de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues por diferentes motivos. CR39 también es el material de mis gafas que llevo aquí. ¿De acuerdo? O sea, yo llevo continuamente un detector de radón conmigo. ¿Vale? Esto es también un material CR39. Lo que está ocurriendo es que el radón, recordad que hemos dicho que es un gas, con lo cual es un gas que entra a través de las paredes de los recipientes en los cuales se coloca el plástico. El diseño de estos recipientes dependerá del fabricante, ¿vale? Hay diferentes fabricantes de detectores de radón, cada uno tiene una geometría distinta, pero la física de medida es exactamente la misma en todos los fabricantes. El radón entra dentro de estas cajitas, el radón se está desintegrando constantemente, ¿eh? Y recordad que hablábamos al principio que el radón es un emisor alfa, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Significa que en el proceso de desintegración radiactiva se emiten partículas alfa, ¿vale? Partículas alfa son muy grandes, ¿vale? Son como a escala atómica, son como si fueran balones de fútbol, es decir, son partículas muy grandes, muy pesadas y con mucha energía. Esas partículas, esos balones, ¿de acuerdo?, van a impactar en el plástico. ¿Ok? Al impactar en el plástico van a dejar un agujero literal dentro del plástico. ¿Qué tendremos que hacer? Tendremos que contar la cantidad de agujeros que tiene ese plástico para saber cuánto radón hay en el lugar del ambiente, en el ambiente donde hemos colocado ese detector. ¿Y cómo contamos los agujeros? Bueno, lo que hacemos es, el detector llega al laboratorio, se abre la caja, se extrae el plástico y se lleva a cabo un revelado químico similar al que se hacía antiguamente con la fotografía analógica. ¿Vale? Muy parecido. Pero la foto que tenemos, pues no es una foto nuestra tomando el sol en la playa, sino que es una foto como la que veis aquí en la diapositiva. Si os fijáis, aquí abajo tenéis una fotografía con un montón de puntitos negros. Si sois un poco observadores y os fijáis con atención, estos puntitos negros ni son todos del mismo color, ni tienen todos la misma forma. ¿Vale? Fijaros un poco que vais a ver que no todos son iguales. La situación ideal sería que todos estuvieran perfectamente homogéneamente distribuidos y que todos fueran perfectamente redondos y perfectamente todos del mismo tamaño. La realidad es totalmente distinta, es la que veis aquí. Por lo tanto, tenemos que entrenar al software de lectura de esos detectores para decirle al software, bueno, tú vas a considerar que este puntito negro procede de una partícula alfa en estas condiciones, cuando tenga esta forma, cuando tenga esta tonalidad, etc. Hay mucho desarrollo detrás. Una vez contados los puntitos negros, obtenemos el valor que se denomina exposición de radón, lo que veis aquí arriba, que se mide en becquerelios, BQ, por metro cúbico y por hora. Esa es la exposición de radón, eso es lo que realmente medimos. Ahora bien, y esto tampoco se trata aquí de hacer rocket science, no es lo mismo que tengamos una exposición de 1000 recibida durante 10 segundos, a que esa misma exposición de 1000 la hayamos recibido en 2400 horas, ¿vale? Que vienen a ser más o menos como 3 meses de exposición. Obviamente cambia, porque para pasar de exposición a concentración lo que hay que hacer es dividir por el tiempo de exposición. ¿De acuerdo? Una vez que el laboratorio de medida tiene ese tiempo de exposición, puede arrojar el valor, el resultado de la medida en términos de becquerelios por metro cúbico. Y eso precisamente son las unidades en las cuales tenemos el nivel de referencia y ya podemos comparar los resultados y tomar acciones, etcétera, etcétera, etcétera. El último paso sería determinar la dosis, ¿vale? Pero no vamos a hablar de dosis en este caso porque, bueno, se escapa al alcance de este seminario y sería un poquito complicado explicar bien el tema de la dosis, ¿vale? Pero ese sería el final. Aquí veis lo que hablábamos antes. Estas son unas fotografías reales de un detector CR39 tomadas con el microscopio electrónico. Y como podéis ver en la imagen, es un agujero, ¿vale? De hecho, se podría hasta cuantificar la profundidad de la partícula alfa dentro del plástico. Esto más o menos es lo que pasa en nuestros pulmones. ¿De acuerdo? Estos agujeros les tenemos en nuestros pulmones al respirar gas con determinadas concentraciones de radón. Hemos visto el proceso de medida, ¿de acuerdo? Cómo se tienen que tratar esos detectores.
Ahora bien, la legislación lo que indica es que el laboratorio que lleva a cabo el análisis de esos detectores lo tiene que hacer con un procedimiento que esté acreditado según la norma ISO 17025. ¿Vale? La norma ISO es una norma internacional a la cual, pues bueno, todos los países miembros de ISO pueden utilizar esta normativa y todos esos países siguen los mismos criterios. ¿De acuerdo? Es una norma que se utiliza no solamente para ensayos de radón, sino que se utiliza para ensayos de laboratorio de cualquier cosa que os podáis imaginar, ¿vale? Si queréis, pues no sé, calcular el volumen de un determinado líquido, pues seguramente habrá laboratorios que estén acreditados para calcular ese volumen siguiendo los procedimientos de esta norma internacional. Esto garantiza también que todos los servicios de medida que seguimos esta norma internacional podemos comparar los resultados entre unos y otros. Ahora bien, ¿por qué lo exige la legislación? ¿Para que la medida sea más cara? ¿Para que cueste más dinero medir radón? No. Lo elige por el siguiente motivo. Fijaros, vamos a comparar servicios de medida que estén acreditados 17025 y que no lo estén. En la parte de la izquierda tenéis un montón de varios puntos, ¿de acuerdo? Todos estos puntos que veis aquí, cada una de estas frases, cuando el servicio de medida está acreditado, el auditor pide evidencias de todo esto que veis aquí y de mucho más, ¿vale? O sea, no basta con decirle que el equipo está calibrado. El auditor nos va a pedir un certificado de calibración del equipo y nos va a pedir información de dónde hemos llevado a cabo esa calibración. Por ejemplo, si el personal es competente, nos pedirá que demostremos que el personal es competente. No basta con que le enseñemos un título de licenciado en ciencias físicas, porque nos dirá, bueno, ¿y cómo sé yo que ese personal es competente en la medida de radón? Ha hecho un curso, está formado, tenéis certificados, quién ha impartido el curso, qué organismo, etcétera. Es decir, todo eso está examinado por auditores que además son externos al laboratorio, son totalmente independientes, ¿vale? Dicho de otra manera, los que habéis sufrido una acreditación de 17025, el consejo es estar lo más callado posible. Solamente responded cuando os pregunte el auditor. No os explayéis porque entonces es otra vuestra porque le dais argumentos al auditor para que os pida documentación de todo, ¿vale? Porque es su trabajo. En cambio, si el servicio no está acreditado, no ha demostrado todo lo anterior. No quiere decir que técnicamente mida mal, lo que quiere decir es que no lo ha demostrado. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante, es una diferencia muy importante. Además, los servicios que están acreditados no basta simplemente con hacer una auditoría, sino que hay que mantener esa auditoría año tras año y para ello hay que hacer intercomparaciones, calibraciones en cámaras de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí veis, bueno, algunos ejemplos de lo que hacemos nosotros en Radonova, pero es muy similar a otros laboratorios. Cualquier servicio de medida de radón acreditado sigue este tipo de programas, de intercomparaciones, de calibraciones, etcétera, etcétera. Muy importante también, la trazabilidad. Un servicio de medida nos va a garantizar trazabilidad. Esto quiere decir que sabemos lo que pasa con ese detector en cada momento del proceso, desde que el detector se produce hasta que entregamos el informe de resultados. ¿Vale? Eso es muy importante porque obviamente los procesos fallan. ¿De acuerdo? No hay ningún servicio de medida que sea perfecto al 100% año tras año. Y si lo hay, sospechad. ¿De acuerdo? Porque los procesos fallan. Pero precisamente porque están trazados, se identifica inmediatamente la causa del fallo y se corrige. Porque otra de las ventajas que tiene la acreditación es que es un proceso de mejora continua. ¿De acuerdo? Los servicios que llevan ya muchos años acreditados pueden comparar cómo trabajaban al inicio de la acreditación y cómo trabajan años después. La mejora es brutal y eso se traduce en una mejora también de la calidad de los resultados que se dan al usuario. ¿Vale? Por eso la legislación incide tanto y es tan exigente con que el servicio de medida deba estar acreditado. Algo también muy importante y que normalmente no se presta mucha atención es el alcance de la acreditación. Fijaros, cualquier servicio de medida, en este caso hablamos de radón, tiene el alcance de la acreditación disponible de forma pública. ¿Vale? O sea, si vais a la página de NAC, en el caso de España, vais a encontrar el alcance de todos los servicios de medida de radón acreditados. Si fuerais a Suedac, por ejemplo, en el caso de Suecia, encontraréis el alcance nuestro de Radonova, de otras empresas que también están acreditadas. Y vais a ver ahí el alcance. ¿Por qué es muy importante el alcance? Porque las concentraciones de radón abarcan rangos muy amplios, desde situaciones de edificios con poquitos becquerelios
hasta edificios con miles y miles y miles de becquerelios. Obviamente, los alcances no son todos los mismos, sino que junto con el alcance vais a encontrar para qué es ese alcance, si es un alcance para una medida de corta exposición o de larga exposición. Habrá servicios de medida que solamente estén acreditados para larga exposición, pero a lo mejor vosotros en algún momento queréis corta exposición. Bueno, pues tenéis que revisar que ese servicio de medida que estáis contratando realmente su alcance cubre corta exposición. ¿De acuerdo? Y también tenéis que ver que en los alcances se pueden dar en términos de concentración o en términos de exposición. ¿Vale? Eso tenedlo también en cuenta. Y es muy importante porque en el caso, por ejemplo, si ahora hablamos aquí del caso de España, en España pues no diría que no es nada sorprendente encontrar situaciones, por ejemplo, con 2.300 becquerelios por metro cúbico. Este número correspondería a una exposición durante 3 meses de 5.000 kilobecquerelios metro cúbico. ¿Vale? Bueno, hay servicios de medida, prácticamente, bueno, todos los servicios de medida de radón acreditados por ENAC tienen este alcance. Hasta 2.300 becquerelios pueden medir todos. Ya hay menos en los siguientes números, ¿de acuerdo? Encontrar niveles de 4.600 no es extraño, ¿de acuerdo? No es habitual, pero puede haber casos. Niveles de 25.000 becquerelios metro cúbico ya es muy raro encontrar, ¿vale? Pero tened en cuenta, y el consejo es que elijáis servicios que tengan un alcance muy amplio, porque lógicamente no se sabe cuál es el nivel de radón cuando se inicia la medida. Por lo tanto, es importante que el alcance cubra todas las posibles resultados. Muy importante esto también, recordad, se acredita siempre el procedimiento de medida, no se acredita el laboratorio. ¿De acuerdo? No hay ningún laboratorio acreditado 17025. No existe ninguno. Habrá un laboratorio acreditado 17025 para medir radón durante 3 meses con detectores X. Detectores CR39, con electretes, con Macrofol, con lo que sea. ¿De acuerdo? Pero es el servicio, no el laboratorio, el que está acreditado. Sin estar relacionado con la acreditación, no hay que olvidar la Directiva Europea de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Esto aplica muchísimo también porque, sobre todo, una parte importante de la legislación trata sobre entornos laborales, ¿de acuerdo? Donde la sensibilidad de la información a veces es importante, ¿vale? Con lo cual es importante también que ese servicio de medida tenga implementada, debería de hecho tenerla, la Directiva de Protección de Datos. Ya estamos terminando. Y esta es una pregunta que es muy recurrente, ¿de acuerdo? Y bueno, si alguno de los que estéis participando alguna vez me habéis llamado por teléfono y me habéis dicho, bueno, es que vivo en un lugar que tiene concentraciones elevadas de radón y entonces quiero medir, seguramente recordáis que mi respuesta inmediata ha sido, no lo sabes. Si tienes concentraciones elevadas de radón, esto Carlos también me conoce muy bien y sabe que yo nunca hablo de mapas, ¿de acuerdo? Porque los mapas jamás se pueden utilizar para tomar una decisión sobre un edificio. Los mapas son una herramienta administrativa que nos permiten para clasificar el terreno y ahí acaba su función, ¿de acuerdo? Hay situaciones, y hay ya bastantes, y ahora que se está midiendo mucho, se observan más situaciones de niveles elevados de radón fuera de la zona 2. ¿Vale? La famosa zona 2. Hay muchas situaciones con niveles elevados fuera de esa zona. Y al revés igual, no porque un edificio esté en zona 2 va a tener un nivel elevado de radón, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Como indica el propio Consejo de Seguridad Nuclear, la información que dan los mapas nunca puede sustituir a las mediciones directas. Las mediciones directas es la única forma de conocer el nivel de radón en un edificio. ¿Vale? Y dos edificios conexos, pegados pared con pared, pueden tener niveles que no tengan nada que ver un edificio con el otro. Y bueno, tenemos aquí una guía que hemos elaborado, que os la podéis descargar. No vais a ver nada nuevo, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar la legislación, tal cual. Le hemos puesto de un formato un poco más bonito, ¿de acuerdo? Para que, bueno, que como siempre, como comentaba Carlos al principio, la legislación es lo más fantástico y lo más sexy de todo este tipo de medidas, ¿no? Bueno, pues para que resulte más agradable el poder verlo, es lo que hemos hecho en esta guía. Y nada más, yo he terminado mi presentación y yo creo que ya todo tuyo, Carlos, para que nos digas cómo resolver el problema. Gracias, José Luis. Comparto pantalla yo de nuevo y finalizamos con... Bueno, ya hemos visto un poco cuál es el problema, cómo entra el radón en nuestras edificaciones, también qué nos dice la normativa al respecto, cómo lo tenemos que medir. Bueno, y ahora, una vez lo hemos medido y sabemos que tenemos un problema con elevadas concentraciones de radón,
¿qué soluciones tenemos? Bueno, pues las soluciones las podemos dividir básicamente en dos tipos. Soluciones antes, bueno, es muy importante hablar que hablamos de soluciones de mitigación de radón, no de eliminación de radón, ¿de acuerdo? El radón es muy difícil de eliminar, va a estar siempre presente. Lo que sí se puede hacer es mitigar, es decir, reducir su concentración hasta niveles que consideremos aceptables. Em, bueno, pues una vez hecho esto, ¿qué soluciones de mitigación contamos? Básicamente las podemos dividir en dos tipos. Soluciones que evitan o limitan la entrada de radón en el edificio y soluciones que disminuyen su concentración, digamos, una vez el radón ya ha entrado en el edificio, ¿de acuerdo? Evidentemente nos gustan más las primeras que las segundas porque evitamos directamente que el radón entre, pero no siempre es posible, luego lo veremos. Dentro de las soluciones que aplicamos antes de la entrada del radón en el edificio, podemos encontrar soluciones de tipo aislamiento y soluciones de ventilación, ¿de acuerdo? Y después de la entrada del radón en el edificio solo tenemos soluciones de ventilación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso por todas estas que vemos aquí. Me voy a apoyar, lo vais a ver, me voy a apoyar bastante en la guía de rehabilitación frente al radón que publicó el Instituto Eduardo Torroja en 2019. Creo que tiene mucha información de lo que se puede tener información y bueno, luego comentaremos que a nivel ventilación, que como sabéis es la especialidad mía y de Sodeca, todavía cuesta encontrar cierta información. Espero que con la charla de hoy os pueda ayudar un poquito, ¿de acuerdo? Bueno. Empezamos con la barrera frente al radón, de acuerdo, que somos tan afortunados que ya en el propio código técnico aparece una descripción bastante detallada de cómo tienen que ser esas barreras, cómo se tienen que instalar y cómo se tiene que diseñar esta solución, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí está sacado tal cual del código técnico. Dice, las barreras podrán dimensionarse según lo que aparece a continuación, pero se consideran válidas y no es necesario proceder al cálculo las barreras tipo lámina con un coeficiente de difusión frente al radar menor que 10 a la -11 metros por segundo y un espesor mínimo de 2 milímetros. ¿De acuerdo? Si yo tengo una barrera con estas características, ya es válida para colocar, evidentemente por profesionales y para hacer frente al tema del radón. Si no, siempre puedo hacer el cálculo según me viene el código técnico. Para calcular cuál va a ser el máximo o el coeficiente de difusión máximo de radón en base a esto que veis aquí, ¿no? A la concentración de diseño, que corresponde con el 10% del nivel de referencia, el caudal de ventilación del local a proteger, es decir, tiene ventilación mecánica, no tiene ventilación mecánica. Si tiene ventilación mecánica es más fácil saber qué caudal es, si no, nos dice ahí que podemos corresponder a 0,1 renovaciones por hora. Y también a la superficie de la barrera, ¿de acuerdo? Esta técnica, la instalación de barreras frente al radón, está muy relacionada con bueno, otras técnicas que se suelen hacer habitualmente de manera simultánea, que es el sellado de fisuras, grietas, encuentros y juntas, ¿de acuerdo? Como os podéis imaginar, si yo tengo que colocar una barrera como esta entre el terreno y el suelo, voy a tener que prestar mucha atención a todos estos elementos que aparecen aquí reflejados, es decir, a las grietas, a las juntas de dilatación, a los encuentros con elementos pasantes, por ejemplo las tuberías, a los encuentros con pilares y a los encuentros con las fachadas. Son puntos críticos donde la barrera posiblemente sea difícil de colocar y tengo que proceder al sellado. Tanto a nivel barreras como a nivel sellado vais a encontrar muchísimos productos en el mercado. Podéis consultar a las empresas referentes del sector y vais a ver que hay muchos tipos de muchas formas de hacer estos sellados, muchas formas de colocar estas barreras. Lo que sí que quiero abogar y por eso he puesto aquí estas fotos que aparecen en la guía de rehabilitación frente al radón del Instituto Torroja, es que, bueno, como sabéis, nosotros nos dedicamos a la ventilación y siempre se ha dicho, y tiene razón, que cuando se diseña un sistema de ventilación para la mitigación del radón hay que tener mucho cuidado porque hay que diseñarlo muy bien, porque se puede empeorar el problema. Y yo digo que sí, que tiene razón, pero esto hay que aplicarlo a todas las soluciones de mitigación. Evidentemente a las barreras y al sellado de juntas también. Me parece injusto que solo se hable de que hay que ser profesionales en el diseño de ventilación. Por supuesto que sí. También tenemos que ser profesionales en este tema. ¿Por qué? Porque, como podréis imaginar, el colocado de esta barrera tiene que ser muy delicado, tiene que estar hecho por profesionales. Es muy importante que no se corte la continuidad de la barrera en ningún punto, que se detecten muy bien dónde hay que hacer estos sellados y estas fisuras y estas grietas. Y evidentemente, pues tiene que ser un trabajo bien hecho, como todo lo que se haga en la edificación. ¿De acuerdo?
Bueno, esto en cuanto a las soluciones o a las soluciones de mitigación que tienen que ver con barreras arquitectónicas, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las soluciones de ventilación y vamos a hacer un resumen de las cuatro más importantes. Como hemos visto, dos aparecen en el código técnico, se podrán aplicar eh, antes de empezar a hacer la edificación y hay otras dos que nos van a ser muy útiles si la edificación ya está construida y tengo un problema de radón, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a hablar de la ventilación de un espacio de contención, ¿de acuerdo? ¿Qué es un espacio de contención? Bueno, pues el código técnico nos dice que un espacio de contención puede estar constituido o bien por una cámara de aire, que puede ser, digamos, puede estar construida antes o sea, o estar planificada durante la construcción del edificio, o se puede construir de manera artificial, ¿de acuerdo? Se puede hacer una cámara perdiendo unos pocos de centímetros de suelos y hacer una cámara de aire, o puede ser un local no habitable que se encuentre entre el terreno y el primer local habitable. Por ejemplo, una cámara de aire podría ser una cámara sanitaria, de las que se hacen a menudo en los edificios para evitar que la humedad entre, bueno, pues también va a dificultar la entrada del radón. O puede ser un garaje subterráneo en el caso de un local no habitable, ¿no? Yo tengo un garaje subterráneo, como se considera que los garajes la gente está de paso, no sé que no está de manera habitual, pues se considera un local no habitable, ¿de acuerdo? Bueno, para ventilar esta cámara sanitaria, es decir, introducir suficiente aire exterior y extraer el suficiente aire viciado, se puede plantear de manera natural o de manera mecánica, ¿de acuerdo? La ventilación de manera natural o de manera mecánica. Para la ventilación de manera natural, el código técnico también nos da algunos tips, ¿de acuerdo? Nos dice que el espacio de contención estará constituido por una cámara sanitaria, que puede ser vertical o horizontal, que para asegurar la ventilación debe conectarse al exterior mediante aberturas de ventilación libre de obstrucciones y que para la ventilación natural las aberturas de ventilación se dispondrán en todas las fachadas de forma homogénea con un área total de al menos 10 centímetros, 10 centímetros cuadrados por metro lineal de perímetro, ¿de acuerdo? En caso de superficie de 100 de menos de 100 metros cuadrados, las aberturas se pueden disponer en la misma fachada siempre que ningún punto de la cámara diste más de 10 metros de ellas, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver a la izquierda un esquema de lo ideal y me quiero detener en este punto porque el esquema está muy bien, muy bonito pintado, ¿no? Estas van a ser las aberturas de aportación y esta es la extracción, pero la realidad es que con una ventilación natural no podemos asegurar esto, no podemos asegurar que unas van a ser de aportación y otras de extracción, ni siquiera podemos asegurar que de manera continua esto se vaya a ventilar, ¿de acuerdo? La ventilación natural es un acto de fe, requiere de unas condiciones meteorológicas muy concretas, requiere de la existencia de fachadas opuestas, diferencias de presiones entre ellas. A donde quiero ir es que si yo realmente voy a tener un problema de radón o creo que voy a tener un problema de radón, yo no dejaría al azar este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa es una ventilación. Bueno, disculpadme que creo que se me ha colado aquí. Mira, lo voy a hacer en directo que no se va a notar, ¿verdad? A que no habéis visto nada. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Cuál es la alternativa? Una ventilación mecánica, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser esta ventilación mecánica? Bueno, pues normalmente se hace dejando una apertura de entrada natural y eso sí, una extracción mecánica. Si yo tengo una extracción mecánica ya me aseguro que la apertura va a ser de aportación, ¿de acuerdo? Porque voy a estar extrayendo de manera forzada. Esto normalmente se realiza con un ventilador que se puede instalar, por ejemplo, en el tejado de la edificación y la configuración puede ser como veis. Puede ser con el tubo de conductos por dentro, que queda más bonito, pero tiene un riesgo de que tengo que tenerlo muy bien sellado para que no se me fugue el radón en esos conductos. Se puede hacer por fuera, se puede hacer incluso a la misma altura si hay espacio suficiente donde tenemos la cámara sanitaria. Incluso se puede colocar el extractor si la cámara sanitaria tiene acceso dentro de la propia cámara sanitaria y así ahorro mucho en conductos y demás, ¿de acuerdo? En cuanto al cálculo del caudal, tenemos ahí una guía de buenas prácticas de BRE, que es el Instituto Británico, que nos dice que las cámaras de aire se tienen que ventilar para asegurar entre 3 y 10 renovaciones, ¿de acuerdo? Como veis, no se es muy exacto todavía en el tema de la ventilación. Luego veremos qué consejo podemos hacer para poder cumplir con estas entre 3 y 10 renovaciones, ¿de acuerdo? Para los locales no habitables se recomienda mínimo el caudal de ventilación establecido por el Código Técnico o el RITE según corresponda, ¿de acuerdo? Bueno, con especial atención a esto porque, como hemos visto antes, y lo vamos a ver después, los caudales o las renovaciones de aire
del código técnico del RITE son brutalmente diferentes. Quiero decir, estamos hablando de una de 2 o 3 renovaciones de aire en caso de RITE frente a 0,4 en el caso de código técnico, ¿de acuerdo? Son diferencias muy grandes, ¿de acuerdo? ¿Qué consejo podemos dar? Bueno, pues evidentemente siempre va a ser mucho más eficiente, y así lo dicen los estudios experimentales, una ventilación mecánica frente a una natural. Los consejos de caudal que hemos dicho, muy importante, si se puede hacer una ventilación bajo demanda, pues va a ser mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Yo tengo un detector que está midiendo en tiempo real el radón, lo asocio a un sistema de ventilación y el sistema de ventilación se va a poner en marcha en tanto en cuanto la concentración de radón baja o suba en cada momento, con lo cual voy a hacer un sistema muy eficiente. En cuanto a la motorización, que suena muy técnico, pero todos los ventiladores llevan motores, lo ideal es que la motorización sea EC o que tenga 2 o más velocidades. ¿Por qué? Porque un motor EC se controla de una manera mucho mejor, entonces puedo cumplir con esas de 3 a 10 renovaciones. Quiero decir, lo puedo poner trabajando a una velocidad más baja. Si no cumplo, puedo subir la velocidad. Lo mismo ocurre si tengo 2 o más velocidades, ¿de acuerdo? Puedo cubrir ese rango que me deja la normativa, ¿de acuerdo? Bueno, lo siguiente sería soluciones de despresurización del terreno, ¿de acuerdo? Como su propio nombre indica, vamos a generar una presión negativa en el terreno para obligar al radón a, en vez de entrar en la edificación, extraerse por un conducto y con un ventilador que previamente vamos a instalar, ¿de acuerdo? Esta solución, este sistema se puede instalar directamente bajo solera, que es la opción preferente, o se puede instalar de manera perimetral, ¿de acuerdo? Eh, para el buen funcionamiento de este sistema tenemos que tener en cuenta 4 factores clave: un suelo permeable, elementos de captación, un sistema de conductos y un extractor mecánico, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso muy pequeñito de todos ellos. En primer lugar, los elementos de captación se tienen que instalar en una capa permeable, que puede ser el propio terreno, si se considera que la permeabilidad es adecuada, o bien se tiene que instalar primero una capa de relleno de grava, ¿de acuerdo?, para conectar los elementos de captación a ella. Esto tiene un motivo muy sencillo. Si yo voy a conectar un extractor, necesito que haya algo de aire que pueda aspirar. Si no tiene nada de aire y el terreno no es muy permeable, va a trabajar a vacío y al final no va a conseguir extraer, ¿de acuerdo? Con lo cual, este suelo permeable, esta capa de relleno es muy importante, ya sea natural o artificial, la tenemos que tener en cuenta si vamos a aplicar esta solución, ¿de acuerdo? En segundo lugar, los elementos de captación. Básicamente hay 2 escuelas, podemos tener 2 escuelas, o bien arquetas de captación o bien tubos perforados, ¿de acuerdo? Y esta arqueta de captación puede ser de obra o puede ser prefabricada. Si es de obra, se suele construir, como veis ahí, con unos ladrillos colocados al revés de como los solemos colocar, ¿de acuerdo? Con los agujeritos hacia afuera, porque me van a servir de elemento de captación, más o menos de 1 metro por 1 metro por 0,5 de altura, y que se tiene que colocar una cada 250 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Se considera que tiene un radio de captación de 9 a 15 metros desde el elemento, ¿de acuerdo? Un radio, un círculo, ¿de acuerdo? Si es prefabricada, un poco lo mismo. Para 250 metros cuadrados suele ser lo que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Y con ese radio de captación. Por el contrario, si lo que quiero es colocar tubos perforados, ¿de acuerdo? Por debajo evidentemente tenemos que intentar llegar hasta debajo de las edificaciones, debajo del local habitable, pues lo que nos recomienda, en este caso, la guía de recomendaciones de mitigación en viviendas existentes de la Junta de Galicia, es tubos de PVC sellados en las juntas y entre 110 y 150 en función del caudal que vayamos a extraer, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez tenemos claros los elementos de captación, vamos a los requisitos de diseño. El tema de los conductos y de la colocación del extractor puede ser exactamente muy parecido a lo que veíamos con el local el espacio de contención ventilado. Es decir, se puede hacer por dentro del edificio, por fuera del edificio o a la misma altura si es posible, ¿de acuerdo? En cuanto a los requisitos de diseño, aquí os he puesto una mezcla entre 2 guías, una guía canadiense y otra guía, la guía británica que hemos comentado antes, ¿de acuerdo?, que nos dan diferentes baremos de caudales y de presión disponible. Aquí introducimos un concepto que no hemos introducido antes. Aquí no es relevante el caudal, en tanto en cuanto es más relevante la presión disponible. La presión disponible es la pérdida de carga que el ventilador puede vencer. Para que os deis una idea, esas pérdidas de carga son bastante elevadas para un caudal tan pequeño como el que estamos viendo ahí, y esto se debe a que, como os he explicado antes, vamos a estar extrayendo directamente del terreno, con lo cual la pérdida de carga que se va a generar es muy grande. No hay mucho aire, con lo cual se genera mucha pérdida de carga.
Repito, el factor limitante aquí a la hora de seleccionar un ventilador no será tanto el caudal, que como veis nos van a recomendar entre 85 y 180 metros cúbicos hora y entre 130 y 180 metros cúbicos hora en función del área, digamos, de terreno que esté en contacto el primer local habitable, pero sí que es muy importante fijarnos en la presión disponible que vamos a tener, ¿de acuerdo? Entre 125, 200, 250 pascales. Sé que voy bastante rápido, si algo de esto no se está entendiendo, por favor, preguntarme y lo aclaramos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí lo que aparecía en código técnico, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos otras dos alternativas, em, una de ellas va a servir para que el radón no entre en la edificación y otra va a servir para que una vez que esté dentro de la edificación lo podamos diluir, ¿de acuerdo? Son dos alternativas que sobre todo vamos a tener o vamos a querer utilizar cuando el edificio ya está construido. Fijaos lo difícil que puede llegar a ser plantear un sistema de despresurización del terreno que conlleva la excavación, si puede ser debajo del terreno, justo mejor, o la creación de una cámara sanitaria o la colocación de una barrera arquitectónica, si el edificio ya está construido. Estamos hablando de que si el edificio ya está construido, estas alternativas muchas veces no están disponibles. Nos queda otro tipo de ventilación, ¿de acuerdo? La guía técnica del Instituto Eduardo Torroja recomienda la creación de una sobrepresión para aquellos espacios habitables que estén rodeados de espacios no habitables. El ejemplo perfecto es una garita como la que veis ahí de un parking o de seguridad que esté subterráneo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque va a estar rodeado de un espacio en el que no va a haber seguramente ventilación de mantenimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual la concentración de radón va a ser la que es, va a estar subterráneo, pero va a haber gente trabajando allí durante bastante tiempo, con lo cual la creación de una sobrepresión puede ser una buena opción. Eh, Crear una sobrepresión no es tan fácil como parece, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿de acuerdo? Si calculáramos el caudal de salubridad que me hace falta según RITE, porque esto es un puesto de trabajo, ¿vale? Lo consideraríamos bajo el paraguas de RITE. Para dos trabajadores en esta garita de parking tendríamos un caudal de 90 metros cúbicos hora, ¿de acuerdo? Pero si queremos crear una sobrepresión suficiente, en este caso hay muchos libros de texto que nos dicen que con 5 pascales de sobrepresión es más que suficiente para que el radón no entre. Para los que no entiendan lo que es la sobrepresión, básicamente es introducir más aire del que estamos extrayendo. Se crea como una barrera de aire, que es algo muy parecido a lo que se hace, por ejemplo, en los quirófanos, ¿de acuerdo? Todos los quirófanos de los hospitales están sobrepresionados para que si se abre la puerta, el aire salga del quirófano, no entre nada de fuera. Pues esto es lo mismo. No nos interesa que el radón entre desde fuera, lo vamos a sobrepresionar. Bueno, pues para generar esta sobrepresión los cálculos más o menos saldrían en torno a 400 metros cúbicos hora. Fijaos la barbaridad, estamos multiplicando casi por 4 el caudal que vamos a necesitar. ¿Por qué? Bueno, pues porque las garitas de parking, al contrario que los quirófanos, no suelen ser los lugares más estancos del mundo. Es decir, vamos a tener muchas fugas de aire por la puerta, por las ventanas, por la propia construcción, ¿de acuerdo? Cuanto más estanco sea el sitio donde vayamos a intentar generar la sobrepresión, más fácil será generarla, ¿de acuerdo? En segundo lugar, siempre es muy recomendable contar con un control de presión constante, ¿vale? Para mantener ese nivel de presión en torno a los 5 pascales. Y por otro lado, dado que vamos a aumentar mucho el caudal de ventilación, siempre es recomendable ventilar con un recuperador de calor, que para los que no sepan lo que es un sistema de ventilación que en el mismo equipo tiene un ventilador de aportación y otro de extracción y que aprovecha la energía térmica que yo ya tenga en el lugar que estoy ventilando. Un ejemplo muy rápido es, bueno, lo vamos a ver mejor en el último ejemplo, que ya estamos llegando a él, que es la ventilación de los locales habitables. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo, como va a pasar seguramente, yo tengo una oficina, yo tengo una vivienda en la que se han detectado altas concentraciones de radón y el resto de las soluciones las tengo muy difícil? Bueno, pues aquí la solución, y esto debería ser algo para todo tipo de contaminante, no solo para el radón, es mejorar la ventilación de los locales habitables, ¿de acuerdo? Tener una buena ventilación de los locales habitables. ¿Cómo lo puedo diseñar? Bueno, pues existe, por ejemplo, el método de dilución, ¿de acuerdo? El método de dilución que se usa muchísimo en ventilación por salubridad cuando tengo una concentración conocida de algún elemento, consiste en, bueno, dado que considero que en el aire exterior la concentración de radón es despreciable y normalmente no supera los 20 becquerelios metro cúbico, voy a introducir suficiente aire exterior, voy a extraer el aire viciado del interior de los edificios y voy a generar una renovación del aire
que me permita diluir el radón hasta concentraciones aceptables, ¿de acuerdo? Esto se va a basar en esa fórmula que veis ahí, que por supuesto no tengo tiempo para explicarla, pero sí que, bueno, está sacada de un paper de Borja Frutos, que es un trabajador del Instituto de Eduardo Roja, que los que estéis en el mundillo, pues sabréis que es una de las personas que más sabe de radón de España, y él tiene un ejemplo en este paper que nos permite un poco valorar a qué nos estamos refiriendo con todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, la concentración de radón va a depender de lo que entre de radón y lo que consigamos eliminar por ventilación, ¿de acuerdo? O por otro método. Lo que entre de radón básicamente va a entrar mayoritariamente, lo ha dicho José Luis, por el ratio de exhalación a través del suelo, ¿de acuerdo? Y lo que salga va a depender de la ventilación natural involuntaria, es decir, las infiltraciones que tenga mi edificio, pues porque no tiene buenos cerramientos o si los tiene. Un edificio muy estanco, pues no tendrá mucha ventilación natural y en este caso no nos favorecerá. La ventilación mecánica, y este término de aquí, que es muy pequeñito comparado con los otros dos, es la desintegración, la constante desintegración del radón, ¿no? El radón se va a ir desintegrando y va a ir eliminándose de la concentración, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver este ejemplo de aquí, que como veis, es una vivienda de 690 metros cúbicos, es decir, 3 plantas, que tiene una concentración en el aire de 900 becquerelios metro cúbico y lo queremos bajar hasta por debajo de 200. Somos objetivo y lo queremos bajar por debajo de 200. Bueno, pues este ejemplo lo que nos dice es que necesitamos 5 renovaciones por hora, ¿vale? Si lo queremos bajar por debajo de 300, necesitamos 3 renovaciones por hora. Vamos a hacer algunas consideraciones del ejemplo antes de explicar qué significa esto. Bueno, en primer lugar, tanto la concentración como el ratio de exhalación en el terreno son muy elevadas, ¿no? Está 3 veces por encima de la concentración límite que nos marca el nivel de referencia, ¿de acuerdo? En segundo lugar, que es algo que no debería ser así, a no ser que la vivienda, en este caso, sea de una única planta, pero en este caso no es así, porque aquí nos dice que tenemos 3 plantas, es que estamos considerando el volumen de todo el edificio. Y esto no tiene por qué ser necesario porque mayoritariamente va a venir del suelo, con lo cual podríamos solo considerar el volumen de la planta que esté en contacto con el terreno, ¿vale? A la hora de mejorar, de incrementar esos ratios de ventilación. Y en tercer lugar, perdón, ¿esas 3 renovaciones por hora es mucho o es poco? Pues va a depender de qué tipo de edificio estemos hablando. Yo aquí he hecho unos cálculos de cuál sería la ventilación necesaria según la normativa vigente para una vivienda, para un hospital, para una oficina y para un restaurante. Como vemos, los ratios de ventilación que se establecen en el código técnico son muy bajitos, de 0,2 renovaciones por hora, con lo cual, si tenemos que meter 3 renovaciones por hora, evidentemente va a ser mucho más caudal del que estamos metiendo en las viviendas. Pero ¿qué ocurre en los lugares de trabajo, como un hospital, como una oficina, como un restaurante? Bueno, pues para ese volumen de edificio y para un edificio de esas características, vemos que en zona hospitalaria, ida 1, ya tenemos 9 renovaciones por hora. En una oficina ya tenemos 6 renovaciones por hora solo con lo que nos dice el RITE y en un restaurante ya tenemos 4 renovaciones por hora solo con lo que nos dice el RITE. Conclusión, puede parecer que el método de dilución sobreestima demasiado los caudales si lo medimos referenciado al código técnico o una vivienda, pero si estamos hablando de locales de trabajo, simplemente con cumplir con lo que nos dice la normativa en materia de ventilación, en muchos casos ya vamos a estar solucionando el problema del radón, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente por terminar y resumir los puntos clave de este sistema, habría que medir y fijar el objetivo en las zonas en contacto directo con el terreno, asegurar un buen equilibrado de caudales, hemos dicho antes la importancia de no estar en depresión o incluso generar una ligera sobrepresión, utilizar el tema de recuperadores de calor para compensar el aumento de las renovaciones por hora. De nuevo, repito, ventilación bajo demanda si es posible, asociar estos sistemas de ventilación a un sensor que pueda controlar los ventiladores. Y la filtración mecánica, y con esto acabo, esto es muy importante. La filtración mecánica está demostrado que ayuda a reducir el número de partículas con las que el radón y sobre todo sus descendientes pueden asociarse para entrar en nuestros pulmones, ¿de acuerdo? Con lo cual, reduciendo el número de partículas, que por ejemplo se está introduciendo del aire exterior, también ayudamos a reducir la peligrosidad del radón, ¿vale? Bueno, hasta aquí mi parte. Gracias por vuestra atención. Os dejo de nuevo los datos de contacto y quedamos pendientes a ver si hay alguna pregunta. Vale, muchas gracias, Carlos, José Luis. No sé si alguien más tiene, bueno, si alguien tiene alguna pregunta en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas.
como voy a nos dejar de hemos compartir. quedado... Ah, vale, mira, sí, Sí. Belén Salva. Mira, para José Luis. Mm. No sé si la queréis leer vosotros o lo estáis viendo, chicos. Sí, a ver, has comentado. Vale, la segunda creo que es para ti, Elena. El seminario va a quedar grabado y va a estar disponible. Sí, quedará grabado, ¿Vale? estará disponible y os lo estaremos compartiendo en los próximos días. Vale, y la primera, bien, gracias Belén. Como se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta, porque vamos a ver, la medida para llevar a cabo una evaluación de radón, Perdón, eh, José Luis, porque la gente sepa que ha sí, preguntado un poco la diferencia entre medidores activos y medidores vale, sí, pasivos, ¿no? sí. Mm, Para mm. que la gente esté al Sí, sí, caso. sí, sí, correcto, sí, sí, sí. Gracias, Carlos. Sí, porque hay que utilizar medidores pasivos, ¿vale? Para iniciar una evaluación de radón. Bueno, por varios motivos. Primero, la legislación lo que nos indica es que la medida que tenemos que hacer tiene que ser con un servicio que esté acreditado 17025, ¿vale? Si bien es cierto que se puede acreditar un servicio y existe algún servicio que está acreditado para 17025 para una medida con detectores activos, ¿de acuerdo? La medida con un detector pasivo es la más estándar y la más sencilla de utilizar, ¿vale? Porque cuando estamos utilizando un detector activo, es tremendamente complicado poder interpretar los resultados cuando no se ha medido nunca antes en un edificio, ¿vale? Podemos tener un caso en el cual tenemos un detector activo que en algún momento nos está dando 1.200 becquerelios por metro cúbico. Al cabo de unas horas nos empieza a dar 190 y dentro de unos días nos da 2.700 y después nos da 400 y luego sube a 700 y luego baja a 50. ¿De acuerdo? Interpretar eso es complicado porque no tienes la fotografía de la situación que hay en el edificio, ¿vale? Lo primero que tenemos que conocer es el valor anual promedio. Una vez que conocemos eso, ahí entraría la parte que ha estado explicando Carlos. Y ahí son tremendamente útiles los detectores activos, ¿vale? Porque se pueden probar diferentes soluciones de mitigación y ver de una manera relativamente rápida si la solución tiene efectos o no en los niveles de radón del edificio. ¿De acuerdo? Como ha comentado antes Carlos. O sea, si introducimos una ventilación mecánica, por ejemplo, en un edificio y estamos viendo antes de implementar esa medida con un instrumento activo que los niveles están oscilando en torno a, no sé, a 1.200 becquereles metro cúbico, por ejemplo, evidentemente esos 1.200 posiblemente no tengan nada que ver con el valor anual promedio. Posiblemente no tengan nada que ver, porque estamos haciendo una medida muy cortita. Pero al introducir la ventilación mecánica, por ejemplo, vemos que de repente lo que antes oscilaba en torno a 1.200 ha pasado a oscilar en torno a 95, por ejemplo. Pues obviamente esos 95 tampoco es el nivel anual promedio, pero algo ha ocurrido. O sea, parece que esa ventilación mecánica ha tenido efecto. Puede ocurrir lo contrario. O sea, puede ocurrir que la situación sea al revés. Digamos, hombre, ahora están oscilando, pero a un nivel mucho más alto. O da igual que tengamos ventilación mecánica, la oscilación es la misma. Entonces, en esos casos sí es muy útil el medidor activo, ¿de acuerdo? Pero no al principio. Al principio es mucho más práctico llevarlo con un detector que sea pasivo. Perfecto. Entonces, bueno, yo rápidamente, porque ya estamos fuera de tiempo, para Carlos, que has comentado varias soluciones, la verdad, pero mm, mm, no me queda claro. Si tuviese que elegir una, o sea, ¿con qué solución de mitigación me podría quedar, básicamente? Bueno, a ver, todo va a depender de qué tipo de edificio tengamos y de dónde lo vayamos que podamos manejar. Evidentemente, si miramos la facilidad de instalación y la eficiencia que tienen estas soluciones, las barreras arquitectónicas son muy eficientes, pero como he dicho, tiene que ser un edificio mayoritariamente de nueva construcción. Es muy difícil ponerte a levantar un suelo, colocar la barrera arquitectónica, volver a colocar el suelo y demás. Entonces, yo entiendo que si el edificio es existente, tendríamos que ir por una solución de ventilación. Va a depender de si tenemos opción de hacer una despresurización o no, porque a nivel coste es bastante sencillo y no tiene mucho coste, pero evidentemente si no tenemos la opción tampoco de excavar cerca del terreno o por debajo del edificio,
la opción que nos va a quedar es aumentar la ventilación en estos espacios. Yo sobre todo lo recomiendo para todos estos centros de trabajo que se supone que deberían estar haciendo las medidas obligatorias de radón, ¿no? José Luis, se supone que deberían estar haciéndolas ya mismo y que vayan a encontrar algún problema. Evidentemente, la mejora de la ventilación ya hemos visto que, sobre todo en centros de trabajo, simplemente con cumplir con lo que dice la normativa vigente en el RITE, ya vamos a eliminar prácticamente los problemas de radón. ¿De acuerdo? Vamos a aumentar esa ventilación, vamos a mejorar la salubridad de los trabajadores, no solo en cuanto al radón, sino en cuanto a otros muchos contaminantes que también seguro que les están afectando. Y yo creo que la ventilación con recuperación de calor en estos casos es lo obvio y lo que deberíamos hacer. Vale, genial. Y bueno, has mencionado materiales, que ya es una última vía que sí que en el clúster queremos explorar porque consideramos que hay que ir al origen, a las causas. O sea, ¿hay materiales a evitar o materiales así como claros y evidentes que no se deberían utilizar o Sobre al todo, contrario? la idea es esto que has comentado tú, informarnos, cada vez tiene que ser más importante informarnos de los materiales que estamos usando en los edificios. Ha comentado José Luis que mayoritariamente el radón viene del suelo, pero también puede estar presente en aquellos materiales de construcción que tengan base granítica. Por ejemplo, todo aquello que sea granítico, que no tenga un tratamiento superficial, también puede haber problemas de radón. Esas casas antiguas de, no, me he hecho una casa en la sierra con granito natural de no sé qué, me ha quedado súper bien. Bueno, tenemos cuidado porque sabemos que en las rocas graníticas y en las rocas volcánicas hay mucha concentración de uranio y por lo tanto va a haber mucha concentración de radón. Y en general, aviso a navegantes, los materiales de construcción cada vez tenemos que ir teniendo más detalle de si pueden emitir radón, que será lo menos común, pero si pueden emitir compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo. Entonces, evidentemente, los materiales de construcción también es importante tenerlos en cuenta. Vale, genial, gracias. O sea, me ha quedado claro. Ventilación con recuperación de calor y materiales graníticos, cuidado con Ujú. ellos. Y aprovecho que has dicho compuestos orgánicos volátiles. Bueno, primero, daros gracias a todos por estar con nosotros, por quedaros hasta el final, incluso un poquito más. Y aprovechamos, bueno, pues también para anunciar la siguiente píldora formativa que la realizaremos de cara al marzo y será sobre compuestos orgánicos volátiles. Entonces también entraremos un poquito más en detalle. Ya, por finalizar, chicos, gracias por vuestra claridad a la hora de expresaros, de comentar lo que se agradece y muchas gracias a todos los asistentes. Así que próximamente os estaremos enviando las grabaciones y seguimos, bueno, intentando estar tan activos como siempre. Ahora sí, muchas gracias. Que tengáis una buena tarde. Vale, muchas Hasta gracias a luego. todos. Hasta Gracias a luego. todos, que vaya bien, hasta Hasta luego. luego.